Bueno, estamos a 7 minutos de las 9 de la mañana, con 9 grados de temperatura, con estos fríos de los que hemos estado comentando más temprano y destacando entre las noticias la que tiene que ver con el tema de la bacteria multiresistente. Volvimos a tener estas dos palabritas nuevamente en la agenda informativa. Así que nada mejor que, como lo hacemos habitualmente en Arriba Gente, además de informar sobre lo que nos van diciendo las autoridades, ahondar un poco sobre lo que ustedes mismos también, a través de diferentes vías, nos van preguntando sobre las bacterias multiresistentes, qué son, cuáles son los cuidados. Cuando hablamos de protocolos, una palabra que se utiliza mucho en estas situaciones, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que hacen las autoridades de la salud? Nuestra relación con los antibióticos y tantas otras cosas que ustedes mismos nos acercan como inquietudes. Las vamos a dialogar con la doctora Raquel Rosa, directora general de la salud. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, evidentemente lo primero creo que es hablar de a qué apuntamos o sobre qué estamos hablando cuando a nivel informativo o periodístico hablamos de bacterias multiresistentes, como ha vuelto a estar en la agenda informativa. ¿Qué es una bacteria multiresistente? Bueno, se trata de los microorganismos, tanto virus, bacterias, parásitos, hongos, casi todos ellos, tienen la posibilidad de ser resistentes a los antimicrobianos. En general hablamos de bacterias porque son las más frecuentes, pero cualquiera de ellos puede tenerlo. Normalmente, ustedes saben que algunas bacterias son resistentes en forma natural, porque de hecho no todas las infecciones se tratan con los mismos antibióticos, exacto, sino que algunos son sensibles para un tipo de antibiótico y otras para otro. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Cuando en realidad lo que ocurre es que hay una resistencia que se produce como si fuera por selección natural, para decirlo de alguna manera que se entienda. Es decir, bacterias que producen una resistencia más allá de la natural, se llama una resistencia adquirida, y que puede generar problemas a la hora de tratarlas con antibióticos que antes eran sensibles y se vuelven resistentes. Hay bacterias que son resistentes a un tipo de antibióticos y algunas empiezan a tener resistencia para varios tipos de antibióticos, por eso se dice multiresistente, y empiezan a agotarse las posibilidades de tener antibióticos nuevos, ¿sí?, para tratar este tipo de bacterias. ¿Y cómo se detecta? ¿Cómo se sabe cuando se está frente a la bacteria multiresistente? En general se hacen estudios, ¿sí? Los pacientes pueden ser portadores de este tipo de bacterias porque justamente a veces ocurre que se produce esa selección natural y que debe detectarse. Sobre todo estas bacterias en general son bacterias que importan más que nada, si bien importan también en la población general, importan sobre todo en aquellas que tienen la condición de estar internadas en situaciones críticas, sea CTI, bloque quirúrgico, ¿sí?, en esos lugares donde además se asocian otros problemas de la persona. Entonces, cuando estas personas ingresan a las instituciones, se hace un estudio en busca de este tipo de bacterias. Bien. ¿Cómo está la situación a nivel de centros de terapia intensiva respecto a la situación con las bacterias? Porque bueno, siempre se dice, ¿no? Es el lugar donde claramente hay una situación complicada y compleja en cuanto a las bacterias existentes. En el 2011 creo que habíamos hablado de esta bacteria ya en Maldonado, se habían tomado las medidas. Del 2011 hasta acá, ¿esta bacteria, por ejemplo, había desaparecido o se había mitigado, digamos, lo que puede ser la propagación? No sé cómo se dice técnicamente. Es importante saber que este es un fenómeno mundial, ¿sí? Y es una preocupación que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud vienen alertando desde hace muchos años y que incluye todo un grupo de gérmenes en general que circulan dentro de estas áreas críticas fundamentalmente. Entonces, lo que se hace es seguir un manual de prevención de las infecciones intrahospitalarias o de las infecciones asociadas a la atención a la salud, como se llama ahora, ¿sí?
Uruguay no tenía hace muchos años la presencia de esta bacteria, pero sí ya se había detectado a nivel mundial y ya era un problema y sabíamos que iba a ingresar en algún momento y de hecho, como tú bien decías, hace varios años ingresó. Es una situación que a nivel mundial se intenta contener a través de programas de control, pero que es muy difícil llegar a eliminarlo porque está circulando en forma permanente. O sea que esta bacteria nunca se fue, ¿sí? Siempre ha estado, lo que está es contenida y de alguna manera con programas de control que permitan detener la infección. ¿Y esos programas son suficientes o hay que, digamos, trabajar más en eso? Siempre hay que trabajar más. Nada que uno implementa en salud es suficiente, sino que siempre tiene que implementar nuevas situaciones, pero lo que se ha establecido a nivel nacional es un sistema nacional de control de infecciones intrahospitalarias en el que las instituciones, todas las instituciones públicas y privadas que tienen internación, deben tener comité de infecciones, ¿sí? Que de alguna manera estudien cuál es la situación de su institución. Y esto ocurre en todas las instituciones del país. La resistencia que desarrollan estas bacterias a los antibióticos que la industria hoy ofrece, ¿se genera por un mal uso de esos antibióticos por parte de la población y del equipo o el personal de salud? ¿O por qué es que se desarrolla? Es decir, la pregunta es, tal vez porque la población muchas veces se automedica cuando no es indicado utilizar para determinado tipo de dolencia que pueda tener un antibiótico y somos los reyes de la automedicación, ¿no? En Uruguay. ¿Eso genera que haya una resistencia mayor de la población de las bacterias a los antibióticos? ¿O digamos, la multiresistencia hasta la que hablamos es por otro tema? No, es una de las causas importantes, es la utilización indiscriminada de antibióticos, no solamente en el consumo humano, sino a su vez en el consumo a nivel animal fundamentalmente, que eso es lo que se está atacando a nivel mundial. Pero una de las causas importantes es el uso inadecuado de antibióticos. Lo que ocurre es que estas bacterias que generan ese gen de resistencia se propagan muy rápidamente. ¿Sí? Y lo transmiten a través de lo que se llama un plásmido, que es una estructura de ADN, a otras bacterias. Entonces, esa selección natural, que al principio es una sola y aislada, rápidamente puede generar nuevas bacterias con ese gen de resistencia. Por eso es que nosotros hacemos hincapié, como a nivel mundial ocurre, en el uso, ¿sí?, adecuado y la indicación adecuada u oportuna de estos antibióticos, fundamentalmente vinculado al uso de antibióticos a nivel de la población general y en las áreas críticas. Es decir que voy sacando alguna deducción de lo que usted dice, doctora. Cuando hablamos de aparición, no es correcto el término porque estamos hablando de que no hay un momento en el que desaparezca y otro momento en el que aparezca. Específicamente hablando, por ejemplo, de KPC. Los números de los que estamos hablando, tanto en el Hospital Español de los pacientes aislados, como creo que en el Maciel y hay un caso en el Pasteur o algo por el estilo, ¿están dentro de lo normal cuando se detecta la presencia de la bacteria? Sí, quiero aclararle que no es solamente en los lugares que usted nombró, sino que está presente en varias instituciones, ¿sí? Bien. Lo que significa y lo que importa, porque circula esta bacteria a nivel general, es que se detecta, o sea, que ese protocolo que usted hablaba al inicio es que, por un lado, un protocolo de control de las infecciones en forma general y, por otro lado, el específicamente dispuesto para las bacterias multiresistentes. Entonces, cuando la persona ingresa a la institución, se le debe hacer una detección primaria. Una vez que se detecta, si no tiene ningún inconveniente, sigue el curso normal de su internación. Y si se detecta, se deben hacer ciertas medidas que están pautadas para todas las instituciones públicas y privadas del país, que cuando se detecta un caso de este tipo de personas que tienen la infección por estas bacterias, una de las medidas es el aislamiento. El aislamiento que puede ser del caso y de los contactos de ese caso. Y de los contactos que haya habido. Exactamente. Entonces, ahora, esto obliga muchas veces a tener algún lugar en el que estas personas tengan que estar aisladas. Ahora, de acuerdo al presidente de la Comisión Interna del Hospital Español, en declaraciones que creo que hoy aparecen en el matutino del diario El País, el problema está en que no tienen los medios, no existe el presupuesto para llevar adelante el protocolo que propone el Ministerio de Salud Pública.
palabra más, palabra menos, no voy a leer textual, habla de que se debería tener una determinada cantidad de funcionarios que no se pueden tener por cuestiones de presupuesto. No sé si ha tenido posibilidad de leer o saber sobre estas declaraciones. No, específicamente no, pero sí conozco las distintas situaciones. Se requiere una importante cantidad de personal, fundamentalmente de médicos y de enfermería, capacitados sobre todo en estos temas, que de por sí es escaso en el país, y sobre todo el personal altamente capacitado. O sea que esos son temas institucionales y que cada institución lo resuelve de acuerdo a su situación específica. A la situación que tiene. Exactamente. Doctora, para que le quede claro a la gente, y a ver si usted lo corrobora que es así el protocolo, dice en este caso César Picciotano, que es el presidente de la Comisión Interna del Hospital Español, que el propio Ministerio de Salud Pública dice que son necesarios 9 enfermeros en el CTI, 2 NERS y la habilitación de los suplentes en piso. Actualmente dice hay 7 camas que no están habilitadas. Dice que es un problema por el cual no se cuenta con los medios para trabajar y para prevenir, como el Ministerio de Salud Pública así lo establece. No, el protocolo del Ministerio de Salud Pública para las bacterias resistentes no habla del número específico que hay que tener. Bien. Sí habla del procedimiento que hay que hacer para tener estas personas. Digo, uno debe tener el procedimiento en funcionamiento de acuerdo a la cantidad de personas que pueda tener, pero eso por supuesto que es algo interno. Pero desde el punto de vista global, lo que hay que tener son fundamentalmente procesos, medidas de proceso que tienen que ver con la higiene de manos, con el ingreso a ver al paciente. ¿Se restringe en este caso la entrada de personas al centro de terapia intensiva? Sí. Porque ese es un tema, ¿no? Cuando ha estado en un CTI, uno ve un flujo permanente de entrada de personas. Entonces, a veces, digo, cada cual entiende que lo mejor es la prevención máxima para no llevar a una situación a un extremo complejo. Pero bueno, queda muchas veces a la voluntad de la persona que entra a ver a un paciente, ¿no? Es verdad, no, sí se restringe y se debe restringir. Porque justamente, digo, no solamente por el ingreso de bacterias al lugar, sino por la posible salida de las que están. O sea, en el caso de los pacientes que tienen este tipo de bacterias, se restringe absolutamente el ingreso al lugar. Para el ingreso hay que tener determinadas características en el equipo que utiliza el personal para ingresar, el uso de determinadas equipos médicos especiales para estas personas que están infectadas, que no se trasladen a otro lado, la limpieza en forma permanente de lo que es el ambiente. Eso, por supuesto, involucra un número importante de personal capacitado en estas tareas, y si no, su redistribución en el caso de que sea necesario. Lo que sucede es que uno siente que hay como, y son absolutamente válidas las dos miradas. Quienes nos hablan de un fracaso en las políticas para la detección de las infecciones, y hago mención al caso específico de Julio Medina, que es director de la Cátedra de Infecciones de la UDELAR, que entiende, a ver, no lo dice como un señalamiento al fracaso de la política, sino que entiende que hay determinadas cosas que no se realizan y que se deben realizar, porque la aparición de estos brotes son los que demuestran o demostrarían, pongámoslo en condicional, el fracaso. La otra lectura es decir, no, aparecen los brotes porque se siguen los protocolos correspondientes para realizar la detección de los mismos. ¿Dónde me paro? ¿Me busco un punto de equilibrio entre las dos posiciones y digo, no, las cosas se están haciendo bien y por eso aparecen? ¿O digo, las cosas se están haciendo mal y por eso aparecen? No, creo que las dos posiciones no son encontradas, sino justamente ambas tienen una mirada en común pese a esto. No se trata de que uno diga que las cosas se están haciendo bien o que las cosas se están haciendo mal. Lo que uno plantea es que realmente cada vez que tenemos un brote, ¿sí?, implica que hay que reforzar las medidas que se están haciendo, y eso es lo que el Ministerio intenta frente a cada una de estas situaciones. Los brotes se deben notificar al Ministerio de Salud dentro del sistema de vigilancia, y lo que hay que hacer es acompañar a esa institución donde aparece el brote para reforzar e inspeccionar cada uno de los pasos de las medidas para poder evitar nuevos brotes. Por otro lado, la detección muchas veces, o antiguamente, para decirlo de alguna manera, no se detectaban los brotes ni se notificaban. Claro. Con lo cual,
a su vez es un éxito en el sistema de vigilancia detectar y notificar un brote para poder actuar en forma adecuada. Por eso digo que aunque parezcan contrapuestas, digo, el profesor de infectología sin lugar a duda tiene razón, que uno cuando tiene brotes lo que no quiere es no tenerlos. Claro. ¿Sí? O sea, la situación ideal es no tenerlos. El tema es que dentro de la situación, para llegar a la situación ideal y lo posible, uno lo que trata es de disminuir estas situaciones y controlarlas. Nos traslada a la producción por la cucaracha una pregunta que está haciendo en lo que están haciendo los televidentes, que yo le iba a preguntar también. Que seguramente usted tenga la respuesta, porque muchas veces cuando surgen estas noticias, la gente, los televidentes, se reitera. ¿Qué pasa con el equipo de salud, con el personal de salud? Por ejemplo, cuando bajan a las media hora, personal que trabaja en terapia intensiva, ¿no? Bajan a la media hora, a veces uno los ve sin sobretúnicas, sin la correcta... o con el cuidado que aparentemente uno piensa tendría que tener. Y si en realidad es un problema, porque muchas veces adentro el problema tal vez sea otro y no cómo baja ese personal de salud a la calle. Sí, le traslado la pregunta. Sí, es algo que a mí también me preocupa muchas veces y que también lo he visto. Es parte de hacer cumplir los protocolos a nivel institucional. Cada institución tiene, como yo les decía, un comité de infecciones que en general está liderado por una nurse del comité de infecciones y médicos infectólogos y otro equipo de allí, donde ellos, además de trasladar a lo institucional los protocolos nacionales, lo que deben hacer es trabajar en controlar ese tipo de situaciones, que muchas veces las vemos y que el Ministerio las va marcando de acuerdo a las instituciones que va visitando, que va haciendo seguimiento. Queda cada una de las instituciones el marcar que se hagan las cosas debidamente. De todas formas, sí quiero aclarar, para la población sobre todo, es que el ingreso a las áreas críticas además tiene un protocolo previo, independientemente, porque uno debajo lleva la ropa con la que está en la calle, ¿sí? Habitualmente, pero para ingresar tiene un protocolo de higiene previamente sobre túnicas o otro tipo de material que está estéril en la zona de ingreso en general. Doctora, le tiro algunas preguntas cortitas, pero a ver, Sí. le hago la salvedad, bien de burro de entrada, así para desasnarse de algunas cosas. Cuando hablamos de la bacteria multiresistente, inmediatamente en la población se genera como una suerte de alerta, más allá de que las autoridades nos dicen claramente no es un motivo de alerta. Ha quedado notoriamente explicado de qué manera se trabaja en la situación. Las personas o los pacientes que en este momento tienen esa bacteria, normalmente son pacientes que ya tienen diferentes patologías complejas o son personas que entraron sanas, lo más bien a visitar a otro paciente que tenían en el sanatorio y ahí se pegaron la KPC. ¿Eso es posible? En realidad, en general todos estos pacientes tienen alguna patología, por eso están en estas áreas críticas. En esas áreas críticas. Exactamente. Bien. Lo que sí puede ocurrir es que hay personas que no enfermen con la bacteria, pero pudieran ser portadoras. Por eso se restringe el ingreso y Bien. por eso se hace como una barrera para evitar esa transmisión de esta bacteria que tiene ese plasmido de resistencia. Y a la persona que está con una situación compleja, cuando digo compleja, persona que está en el CTI o que está en un cuidado intermedio, todavía está allí, ¿es incurable el hecho de que tenga la bacteria? Es decir, no es incurable. Lo que sí se restringen las posibilidades del uso de antibióticos, porque uno empieza con antibióticos comunes, con el espectro específico, luego aparece una resistencia a los antibióticos de segunda, tercera generación y aparecen a los antibióticos que tienen más amplio espectro. Entonces nos van quedando aquellos que son de amplísimo espectro y que además tienen sus ciertas particularidades que en general son antiguos antibióticos que se vuelven a utilizar porque los nuevos no tienen efecto. Entonces, hay tratamiento. Lo que uno alerta es ante el riesgo de que si esto se propaga y continúa, uno va a tener a ir disminuyendo las opciones terapéuticas. Pero existen, ¿sí? Siempre existen opciones terapéuticas. Y estos pacientes se tratan. Muchas veces, dado que están en situaciones delicadas en forma personal, porque tienen enfermedades intercurrentes que hacen que estén internados con eso, son infecciones algo más graves. Y en otros casos, simplemente se curan, eliminan la infección y vuelven a
su curso normal. Bien, y como para terminar en estas preguntas muy elementales, si se quiere. Yo tengo una pequeña afección, un dolor en el dedo gordo del pie, una especie de pequeño resfrío. Estoy hablando de estar sano, pero de tener una X molestia que me hace llamar a una emergencia o tener contacto con un trabajador de la salud. ¿Puedo estar en riesgo por tener ese contacto con un trabajador de la salud que ocasionalmente pudiera trabajar en alguno de estos centros en donde se ha detectado la bacteria? No, digamos que uno, con una mirada para hablar la panorámica, el intercambio entre las personas siempre conlleva riesgo de transmisión de cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Porque todos tenemos bacterias en nuestro organismo y podemos transmitir. No, de todas formas, parece de muy buena práctica que las propias personas, cuando reciben gente en su casa, tengan alcohol gel o le recuerden al personal de salud que se higienice las manos, ¿verdad? Porque es un tema de costumbre que muchas veces se ha ido perdiendo y es lo que nosotros desde el Ministerio de Salud Pública anualmente, o sea, nos adherimos a la campaña internacional del lavado de manos, que es aquello que parece tan obvio, pero que se ha dejado de hacer y que a veces se hace mal. Entonces decimos los 5 pasos del lavado de manos, ¿verdad? Entonces las propias personas que reciben en su casa al personal de salud pueden ayudar de una buena manera a decir, por favor, lávense las manos o utilicen alcohol gel o utilicen algún mecanismo y de esa manera estamos cortando cualquier posibilidad de infección. Doctora, ha sido más que amable, un placer tenerla nuevamente aquí en Arriba Gente. Hemos estado dialogando con la doctora Raquel Rosa, directora general de la salud, tratando de trasladarle todas las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a lo largo de la mañana. Fue una presentación de Portisur, pastas, empanadas, pizzas, hamburguesas, todo en Portisur. Consultas al 2525-8888. Y Chocotina, date el gusto. Chocotina lo hace posible. Materias primas excelentes. Industria uruguaya. Estábamos, perdón, un paréntesis, cómo no, porque cómo no. Acaba de entrar un mensaje, y se lo vamos a trasladar a la doctora. Acaba de entrar un mensaje de una televidente que dice: buen día, les diré que contraje la bacteria en el 2005 y no fue en un hospital, fue en mi jardín. Me corté con un vidrio y estuve una semana internada en el Maciel. Sané con un antibiótico llamado sulfametoxazol. Sulfametoxazol, sí. Le explico a la señora de qué se trata. Al principio, cuando ustedes empezaron a preguntarme, yo lo que les explicaba es que esto no es un fenómeno privativo a este tipo de gérmenes. Es algo que puede ocurrir en cualquier germen, ¿sí? Desde un virus hasta un hongo u otra bacteria. En este caso hay resistencias que se ven en la comunidad y resistencias que se ven en lo intrahospitalario. A lo que se refiere la señora es, no sé si ustedes recuerdan, que es el tipo de resistencia del estafilococo, que se hablaba del Samarcom hace unos años, que es, en general, el estafilococo es resistente a las penicilinas, cefalosporinas, a un tipo de antibiótico en especial, y apareció en la comunidad, que se detectó hace unos cuantos años, un estafilococo resistente, meticilino resistente, que se llama, que es el Samarcom. Se ha visto en la comunidad y sí requiere otro tipo de antibióticos porque tiene una resistencia a los antibióticos comunes. Es parte de esta resistencia adquirida, pero de gérmenes que están en la comunidad. Son mucho menos graves porque las personas en general son personas sanas que accidentalmente tienen estas situaciones y si se detectan en forma correcta, se tratan y no hay riesgo. Está bien entonces la aclaración para lo que nos contaba Luz, pero digo, valía la pena ya que estábamos, la yapa fue. La yapa. Fue la yapa. Bueno,